Contento de estar aquí este día y el día de ayer, y hemos estado tratando de cubrir algunos de los aspectos o facetas de lo que es el tema nuestro en relación con el plan de Dios para la iglesia. Seguimos con la convicción, y eso es lo que quisiéramos que siempre saliera de aquí, con la convicción de que somos alguien especial por quien Dios el Padre pagó un precio tan grande, es la sangre de su Hijo Jesucristo, y determinó su muerte para formar este grupo, este cuerpo tan especial. Entonces, no es idea del mundo, como decía los hermanos ayer. Y me da gusto mirar aquí todos ustedes y gran número de muchachos y muchachas jóvenes, ¿verdad? Y quiero decirles que nos sentimos contentos de que tengan ese deseo, ese corazón de venir y escuchar la palabra de Dios y sigan adelante. Si les digo, Quita ahí se ríe porque me hizo una confusión. Yo creo que el pastor lo mandó para que eso sucediera. Si yo dijera que cuántos de aquí, dicen que estábamos en unas conferencias en California, las que acudimos cada año, el pastor John F. MacArthur, alrededor de 4,000 personas, 4,000 varones, puros varones, líderes, pastores de todo el mundo, ahí en la conferencia, y el pastor dijo, ¿cuántos de los que están aquí, líderes, varones, son menores de 35 años? Se levantó más de la mitad de los que estaban ahí. Y yo en mi corazón dije, Señor, estás llamando todavía hijos tuyos jóvenes. Y fui bendecido con eso. Solo ese momento de mirar muchachos de la edad de mi hija mayor, que están sirviendo al Señor, que es un cuerpo tan especial de la iglesia. No les voy a decir que se pongan de pie aquí los que son menores de 35 años, porque yo sé que el hermano Lolo, el hermano Julio, el hermano de Alfonso ya están aquí arriba. Todo eso, ¿no? Pero sí me siento contento y con gozo saber que están aquí y que están en su corazón de servir a nuestro Dios. Yo he tomado el tema, y parte del tema entonces es protección, proteger a la iglesia. Somos llamados a proteger la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y esta conferencia pasada con su hermano Víctor, él me decía ya en hogares, pues me quisiera tomar este aspecto, esta área, este punto, en cuanto a el cuidado que debemos tener de enseñorearnos de la iglesia, de ser los jefes de la iglesia. El único jefe es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, y nosotros los pastores somos los primeros sujetos a Él, a su voluntad, a su palabra, y en toda humildad presentarnos ante ustedes para exponer la palabra de Dios con toda sencillez. Y cuán trabajo, créanme esto, cuánto trabajo y cuánta oración requiere esto. Dedicación. Así que, en un sentido, cuánto necesitamos los líderes de la presencia de ustedes en la iglesia, pero de la oración de ustedes. No necesitamos sus palabras cuando salimos, hermano, qué bonito mensaje, hermano, me sentí muy edificado con el mensaje. Guarden esas palabras, aunque así sea, guarden esas palabras. No las digan a su pastor. Bueno, pero hermano, me salen de corazón, es que sí, correcto, solamente glorifica a Dios, pero ayudará tanto al corazón del pastor, sencillamente que estés aquí. Recuerden que el pastor es evaluado, y esto es lo que quiero ver ahora, en un sentido, cuando hablamos de proteger la iglesia, somos llamados a proteger el cuerpo de Cristo, y lo que grita el apóstol Pablo en Hechos, como estuvimos viendo ayer y continuamos ahora, es un grito a los hermanos de la iglesia de Éfeso: protejan la iglesia. No tienes otra cosa que hacer sino protege la iglesia, cuídala, es el cuerpo de Cristo y nos ha puesto como pastores, obispos, supervisores de su oveja, de sus ovejas, de su rebaño. El grito es imperativo.
Es una orden que el apóstol les está aquí diciendo. Por lo tanto, cuando ustedes están y vienen a la congregación y vienen a la iglesia y cantan y alaban, y enseñamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, salgan edificados, reconociendo que el Señor ha hablado a sus corazones en algún aspecto, porque esto es un marco importante, ¿no? Como la palabra de Dios no vuelve vacía nunca. No necesitamos saber, y puedo entender otra vez, no necesitamos saber. Quiten palabras de adulación al pastor. Solo oren por él y estén aquí sirviendo. Eso es lo único. Dejen las palabras de adulación o de regaño de la esposa del pastor. Mi hijo, qué bonito predicaste. Ok, ahí ya. Oh, mi hijo, aquí la regaste. Porque las esposas del pastor debe de ser alguien que guía, ayuda, apoya, con respeto, te habla, le dice. Así que son solo algunas facetas que cubrimos en el sentido de lo que es la iglesia. Toda la escritura es tan importante y toca muchos aspectos de la vida de la iglesia. Estamos predicando en nuestra iglesia, 1 Corintios, estamos en el capítulo 9, ya tenemos más de un año haciendo esto. 10, terminamos el capítulo 10 y hoy de mañana va a estar con un hermano predicando para el capítulo 11, comenzar con el capítulo 11. Y créanme que tantas facetas que son de la obra de Dios, de la iglesia, que tienen que cuidarse. Y a veces difíciles, hermanos, a veces duras. De hecho, si ponemos una cajita de comentarios ahí atrás en la iglesia, no lo hemos hecho, no quiero ponerlo, pero si lo ponemos allí, yo creo que muchos estarían disgustados a veces, pero no podemos desviar la escritura, no podemos quitar la palabra de Dios, no podemos dejar de enseñar eso, no podemos brincar un solo pasaje que lleve el aspecto de lo que es un mensaje expositivo. No puedes ocultar la verdad, y este es el punto aquí, que el apóstol Pablo se atreve a considerar a los hermanos aquí en Hechos, el capítulo 20. Ayer llegué hasta el versículo 24 y hoy quiero tocar en adelante otro aspecto de esto. Así que he sido yo bastante bendecido con los mensajes del día de ayer de Rosenoblo, la naturaleza de la iglesia, hermano Héctor, de lo que es la predicación expositiva, la necesidad de la iglesia, y ahora con el hermano Víctor en relación a no enseñorearse de la iglesia. Pero ahora yo continúo las amonestaciones que el apóstol Pablo habla en cuanto a alguien que protege a la iglesia. Recuerden que ayer dije que un protector de la iglesia es varón, un pastor es varón. No habla de la iglesia de mujeres pastoras, no habla de la Biblia de mujeres pastoras. Es un varón, un pastor, y es un grupo de varones, de pastores, ancianos de la iglesia, apoyando al pastor principal quizás, pero todos en conjunto, guiando a la iglesia. Como hemos dicho, y repitió un hermano Víctor, había pluralidad de pastores en la iglesia primitiva. Y así el apóstol aquí los reúne, los manda a traer de la iglesia de Éfeso, y los reúne entonces y comienza a explicarles, comienza a decirles, la situación era difícil para él. Así que ayer vimos un aspecto de la vida del ministro, y hablamos de una vida transparente del pastor. No oculta nada. Permítanme recordarle otra vez, no oculta nada. Es un pastor de que su vida está abierta a todo el mundo. No oculta nada. No tiene una vida oculta, no tiene pecado oculto. Es transparente. Así que toda la iglesia de Éfeso, por más de 2 años que el apóstol Pablo estuvo allí predicando, todos podían ver que era un hombre así transparente, sencillo, no había nada que ocultar. Ahora él lleva en los versículos adelante amonestaciones en cuanto
a alguien que cuida la iglesia. En el verso 25 dice, 20:25, y ahora de aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado así que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y ya sabemos después que a rodillas les pide, y ya hay lloro y hay lamentación por un hombre tan querido como el apóstol Pablo ante los líderes helenos. Cuando está en el verso 26, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy libre de la sangre de todos. Un pastor tiene que tener esta convicción: su vida está limpia, no ocultó nada. Aquí el punto importante ahora es que la verdad debe ser expuesta como es, que la escritura tiene que ser predicada, que toda la escritura debe ser enseñada a la iglesia. Tenemos toda una vida y no completaríamos en todo lo que es el estudio de la escritura. Todo es una enseñanza. Los estudiantes saben que estaba hablando sobre el libro de Nehemías, predicando en capilla cuando me corresponde sobre el libro de Nehemías. Así que llegamos a Nehemías en el pasaje, es el capítulo 3, donde están los nombres de los constructores. Y cuando miran los nombres de todos allí, los constructores dicen: pues de aquí, ¿qué puedes predicar? Hay tanta enseñanza aún allí, aún en medio de tantos nombres, no puede entender cómo puede enseñar, y tiene que sintetizar quizás muchas de las cosas allí. No puede ir a todo, pero dar el aspecto general y enseñar también. Pero toda la escritura es para toda nuestra vida. Toda nuestra vida, entiendo lo que estoy diciendo, todos nuestros años de vida son para la escritura. Y cuando el pastor entonces entiende esto, el apóstol decía: os protesto que estoy libre de la sangre de todos ustedes. Es decir, el que se condenó, no porque no haya escuchado la verdad, el evangelio, o se le haya instruido en la palabra de Dios, o se le haya explicado con claridad dónde estaba su problema. O alguien se condenó sencillamente porque le habló de Cristo y se le habló de Cristo y se le habló de Cristo y nunca quiso creer. O porque es vida, porque enseñó toda la verdad y vino al conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y distinguió la verdad de la mentira, supo identificar los diótrefes en la iglesia, y supo ser firme en la palabra de Dios, supo ser consistente. El que es líder, el que es pastor, el que está en el cuerpo de dirigencia de la iglesia, es un hombre que entiende que tiene que tener ese sentimiento: estoy libre, os protesto que estoy libre. Dios no me puede acusar a mí de que por mí, y no sería por mí, pero en un sentido, fui alguien que estorbó. El apóstol Pablo hace suya las palabras de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 18 al 20. Si vamos para allá, por favor, conmigo. Este pasaje es bastante importante. Leí todo el libro de Ezequiel, en mis devocionales meses anteriores, y créanme que es tan increíble. Lo había leído anteriormente y cada vez que lo vuelvo a leer otra vez, esta ocasión 3:18 dice así:
Cuando yo dijera el impío de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es lo que decía el apóstol, hizo suyas estas palabras. Esta amonestación de Ezequiel, Pablo la tomó para sí. Y él dice: estoy limpio de la sangre de todos. Dios no me puede reclamar a mí que no les enseñé la verdad. Y enseguida, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Porque tú no le amonestaste de su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Un hijo de Dios, líder, varón, firme, dentro de una iglesia, hombre, ish, la palabra, hombre, varón, tiene esta convicción, siendo pastor. Él nunca va a faltar a la verdad. No puedes estar predicando y estando en adulterio. No puedes estar predicando o tu mirada es lasciva y miras a la mujer de tu prójimo. No puedes estar predicando y estás haciendo fraude en la ofrenda de la iglesia. No puedes estar predicando y siendo ofensivo, orgulloso, soberbio. ¿Cómo puedes hacer eso? No, a veces pienso eso y mi corazón está, pero ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo es que estuvo haciéndolo? Si no se enseña la verdad, y la iglesia debe de saber cuándo el pastor no debe estar en el púlpito. Pero el pastor mismo debe entenderse en una convicción. No decimos que no haya problemas y pecados a veces, pero el pastor mismo tiene que entender esto. Por favor, hermanos, la verdad es la verdad. Una iglesia allí en Nogales, se levantó el pastor una mañana, se puso en el púlpito ya para predicar, y les dijo, así les dijo. Por cierto, la iglesia se lo va a decir, oportunidad y amistad cristiana, algo así. El pastor se para y dice: hermanos, quiero decirles que he tenido un enamoramiento, pero el Señor me ha perdonado. Mi esposa, por el Espíritu de Dios, me ha perdonado. Los que quieran continuar en la iglesia, bueno, gracias. Los que no estén de acuerdo, pueden salir. ¿Usted cree eso? Ya no le llama adulterio, le llama un enamoramiento. La iglesia, hermanos, es la palabra, es el cuerpo de Cristo y está cimentada en la Escritura. ¿Cómo? ¿Por qué no tiemblas? ¿Por qué no tienes temor como líder? Eso es tremendo. Eso no es un solo caso, son muchos casos. En mi cabeza estaba pensando, pero ¿cómo puede llegar y predicar la Escritura y abrirla? Lógicamente está evitando todo aquel pasaje que habla sobre el hogar, la familia, la fidelidad, la honradez, la honestidad. O si lo dice y lo expresa sencillamente es porque dice: a mí el Señor me ha perdonado. Sepa por favor y vaya a los requisitos de la palabra de Dios y vea con claridad cómo debe ser el pastor y su familia. Y si pasó eso, no más puede ser pastor en su vida. No más. Porque la Escritura sí lo enseña, no está en el marco de los requisitos. Proteger la iglesia es que yo tengo que ver de mí mismo. No oculto la verdad, tengo que predicarla aunque me da a mí también. Yo soy amonestado, estoy ahí sentado y soy amonestado por lo que predican ellos, por lo que están predicando, por lo que predicó el hermano y los demás ayer. Soy amonestado, yo tengo que estar escuchando la Escritura. Puedo decirles que he leído y releído esos pasajes. Recibí a Cristo cuando tenía 16 años de edad. A los 17 fui al seminario, hice mis 4 años, comencé en un ministerio, en situaciones difíciles, lo que haya sido. Tengo 56 años. ¿Cuántos tenés? Tengo 57, 24 de enero, pero una ofrenda, no es cierto, no es verdad. Pero estoy en este momento, estoy en este tiempo, y puedo decirles que he escuchado tanto de esto, y vuelvo a escucharlo y tengo que estar ahí humilde, sentado, escuchando. Y cuando un estudiante está expresando la Escritura, estás enseñando la palabra de Dios, y puedo distinguir como maestro todos los errores homiléticos que tenga, pero estoy allí y escucho.
y aprendo. Porque la humildad es eso, es la verdad que viene a tu corazón. Aún deseo, como les decía el hermano Santiago Crane, maestro de Belén de unos años en el seminario en México. Algunos oyeron de él, yo creo el hermano. Calificó un sermón, un bosquejo. Y en el bosquejo, pues, el bosquejo estaba, como dicen la expresión, patas para arriba, no le encontrabas ni salida, ni entrada, ni qué. Así que el hermano, pues ya por pasar al muchacho le puso un 6. Y el hermano llega enojado, el alumno le dice, hermano, ¿creen? ¿Un 6? Pues sí, es que realmente no le entiendo a tu bosquejo. Y el hermano le dice, hermano, ¿usted sabe cuántas almas se convirtieron con este mensaje? Y ya le dijo un número de almas, 6 almas se convirtieron con este mensaje. El hermano Crane le dijo, sí. ¿Y qué? Dios también da palos con palos chuecos. Y ese está bien chueco. Pero tienes que aprender. Ahora, podemos encontrar todos los defectos, pero escuchamos la palabra de Dios. Y cada uno de los maestros en el seminario tiene que entender esto y lo entiende. Y nos identificamos en ello. Porque la verdad es la verdad. Así que el apóstol está diciéndolo, soy limpio. ¿Por qué? Ahí está, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vas a rehuir, vas a quitar, no vas a enseñar alguna cosa en la que tú estás faltando. Pero aún si la enseñas, claramente tu vida no es el ejemplo mismo. ¿Sabe quiénes son los que se dan cuenta más? Sus hijos, los hijos del pastor. No es un solo hijo del pastor. He escuchado varios de ellos que me dicen así con claridad, hermano, le digo la verdad así. Yo digo, es un problema tremendo que este hombre tiene en su casa. ¿Sabe qué? Me dicen, varios de ellos me dijeron, hermano, es que mi papá no predica, pero no hace lo que predica. Yo tengo que decirle, bueno, mi hijo, mira, no quiero investigar sobre eso, pero no estás siendo un rebelde, estás interpretando mal la escritura. Pero tristemente, hermano, hijos que descubren de su papá, que hacen fraude con el tesoro de la iglesia, hijos que descubren que su papá tiene otro mujer, no siendo pastor. Tengan tanto cuidado, los hermanos, las hermanas aquí. Cuida tus ojos, no sobre el pastor, sobre un líder, porque van a rehuir de descubrir la verdad. Así que todo el consejo de Dios es eso. Cuando el apóstol les dice, es que no rehuyó anunciar, es un énfasis. La palabra anángelos es la que usa aquí para decir allí no he rehuido anunciar sobre el consejo de Dios. Es una palabra que tiene un énfasis, es decir, una intensidad. Él enseñó y lo enseñó y lo enseñó fuertemente. La idea es una voz de algo, es decir, la idea de esta palabra es cuando alguien llegaba con un mensaje y tocaba una trompeta para que todos pusieran atención por la importancia del mensaje, y entonces empezaría a leerse el mensaje que el rey estaba enviando. Y lo anunciaban fuertemente. Y la idea es esta. También se usa esta misma idea como para predicación, cuando se usa. Pero aquí es una intensidad. Vuelve a decirlo, vuelve a repetirlo. No digan, ya enseñó eso el pastor. No, la escritura repite muchas de las cosas que en un libro se enseñan, vuelve a repetirlos en el otro libro. Porque el énfasis era el problema, o había un enfoque diferente en el problema, pero la solución era esa. Nunca rehuir la enseñanza de la escritura, aunque sea fuerte, aunque lastime. La iglesia donde existe mi hija, hay una cajita, ahí sí hay una cajita que pusieron ahí para opiniones, sugerencias o alguna cosa. El pastor predicó con claridad la enseñanza de la Biblia sobre el divorcio. Sobre el divorcio. La cajita se llenó toda arriba. Y la mayoría de esos pusieron ahí su opinión, era que no regresarían más a la iglesia. Esta iglesia no tiene amor. Esta iglesia, todas esas cosas. El pastor no ama a la gente. El pastor no estaba contra los que a lo mejor habían tenido una situación así.
Pero ahora habían entendido y comenzaron su nueva vida. Pero enseñó con claridad lo que la Biblia decía. Él estaba enseñando con claridad dónde había divorcio, cuál es la situación en este caso. No es solamente porque me enamoré, sino son tonterías, son novelas. Los hijos de Dios somos fieles en todo a la Escritura. Y los pastores, los líderes, vamos a ser evaluados, recuérdenlo, no por el número de gente que tenga, vamos a ser evaluados por la fidelidad que usted tenga a la palabra de Dios. En predicarla y enseñarla y no ocultar nada absolutamente, por difícil que sea, por duro que sea. No. Tenemos tantos problemas en este caso. Todo el consejo de Dios es todo. Somos impulsados a declarar la gran doctrina del amor de Dios por su pueblo ante todo el mundo. Somos impulsados a hablar sobre la soberanía de Dios. Todo el consejo de Dios es todo lo que Dios es. Su soberanía al elegirlos para salvación a los que están en la iglesia, su pacto con ellos, el propósito para cada uno de ellos, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, sus promesas que son inmutables, todo para lo que es la salvación. Anunciamos las bellezas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos todo lo que es la gloria de Jesús y sus oficios como gran sacerdote que murió por nuestros pecados, Cordero de Dios, todo lo que la Biblia nos dice. Todo lo que es la verdad. La predicación actual carece de eso. Carece de eso. Volvemos a decir, estudio, entrar en la palabra de Dios. No tiene precio. Es invaluable. Y el pastor viene a ocupar un púlpito con dignidad. Dios nos da la oportunidad de predicar. Así que el apóstol estaba diciéndole allí a los hermanos: os presento a ustedes como testigos, ustedes varones aquí, líderes de la iglesia de Éfeso, pastores, obispos de la iglesia de Éfeso, ustedes son mis testigos ante el Señor de que estoy limpio de la sangre de todos ustedes y que he predicado y he anunciado todo lo que es el consejo de Dios. Protege la iglesia predicando la verdad y no solamente parte de ella. Vean que quisiéramos gloria y a veces los pastores quieren carne, gloria, y no debe ser así. No debe ser así. Dios en su sabiduría a veces hace las cosas de cierta forma que lo único que puedes entender es decir: Señor, pues así lo hiciste, así vamos. Miren, voy a decirle esto. Ezequiel, lo que me enseñó Ezequiel, el Señor le carga con esta situación de que tiene que amonestar. Ezequiel es la familia de los sacerdotes. Más o menos en el 599 o 600 es el segundo cautiverio, cuando Nabucodonosor va y conquista Palestina, cuando tiene su dominio en el imperio, y lleva otro número de cautivos. Uno de los que llegó como cautivos es Ezequiel. Ezequiel tenía 30 años, y en sus 30 años él debía ser investido de sus vestiduras como sacerdote y ejecutar o oficiar su primera vez como gran sumo sacerdote o como alguien de levita que era de la familia de los sacerdotes. Iría, y la ilusión de todo sacerdote era a esa edad, a los 30 años, ser vestido de esto y pasar y oficiar y comenzar su ministerio como sacerdote. Había recibido su entrenamiento, había tenido todo. Su hija, su esposa, la muchachita virgen que fue criada desde pequeño, prometida para él, porque hasta en ese aspecto ellos tenían que cuidar todos los aspectos. Y es lo que el Señor le dice de igual manera: no lamentes, voy a quitar tu herencia. Igual es Señor. Pero Dios hace así las cosas. Él es Dios. Así lo necesitan. ¿Ven? Porque es un compromiso que tenemos con Él de predicar la verdad. No, ahora ya más rápido.
Por tanto, mirad por vosotros. Ahora sí, marco imperativo. Protege la iglesia, no ocultes la verdad. Ahora viene el marco tierno aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La advertencia es aquí: vendrán lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. El cuadro es terrible aquí. No es un cuadro nada más simple, sencillo, de unas ovejitas en un cuadro y en sus pastos, y allí están paciendo y el pastor observándolas. Solamente allí. El pastor tenía que estar cuidando las ovejas. La implicación de esto es que él daba vueltas alrededor del rebaño donde los tenía. Ellas estaban educadas, escuchaban su voz de advertencia. Cuando había algún peligro, ellas sabían la voz o el timbre de voz de las ovejas del pastor. Y recuerden que eso es lo que nos dice. Es decir, el pastor llegaba al redil y las ovejas de él escuchaban su voz, el timbre de su voz, y se acercaban a la puerta para salir. Solo las ovejas de él salían. Por eso el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Recuerden que todas las ovejas de todos los pastores estaban en un solo redil dando todo. Cuando el pastor de ciertas ovejas se acercaba a la puerta y empezaba a llamar a cada una, y la Biblia dice que a cada uno llamó por su nombre. Y entonces ellas se acercaban a la puerta porque ya había llegado el pastor y sabían que iban a salir y tomar pastos y tener un día contento. Ese es el cuadro aquí. Ese es el cuadro aquí. Así que ahora entra en el marco tierno. Sí, anuncia la verdad. A lo mejor es duro, a lo mejor es difícil, pero aquí también está presentando el marco tierno de apacentar la iglesia del Señor. Eso también es cuidar la iglesia del Señor. Ahora uno dice: el pastor es todo regaño. No. Y a veces los pastores tenemos que cuidar ese marco. Mostrar afecto y amor. También. Cuidar las ovejas era importante. El cuadro es así. Era una vida común en Palestina. Así que ellas irían y las que eran sus ovejas, y eso es lo que sucede en la iglesia, no todos son verdaderos hijos de Dios. ¿Les sorprende? No todos son verdaderos hijos de Dios. Por eso nos dice que tenemos que examinarnos con claridad en la Escritura, porque aquel que es hijo de Dios oye la timbre del pastor, la voz como es su voz, los cantos que él entonaba, y ellas conocían cada canción que él entonaba y ellas iban siguiéndolo. Esa es la Escritura. Oímos a Jesús. Los verdaderos hijos de Dios nos deleitamos en Él, buscamos su presencia, estamos con Él en oración, nos deleitamos en su palabra, venimos a la iglesia, no por costumbre, venimos a la iglesia para aprender, para adorar. Y no venimos para adorar por primera vez en el día, ya lo hicimos en nuestra casa. No venimos al culto de oración para orar por primera vez en el día. Diario estamos orando, encomendándonos a nuestro Dios y pidiendo con ruegos y súplicas, ayuno. Es la vida cristiana. El verdadero hijo de Dios está escuchando la verdad, el timbre del pastor. ¿Con qué otra cosa puedes cuidar a las ovejas sino con la palabra de Dios? Hay pasajes tan hermosos, también pasajes tan duros, y el Señor nos amonesta. Pero esta parte me gusta mirar a mí como un marco tierno. El pastor sabe perfectamente que sus ovejas eran perseguidas y un lobo estaba allí siempre al acecho. La advertencia es terrible, porque si mira aquí, él tiene que estar en completa vigilancia. Si mira aquí dice: porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, oiga bien esto, de vosotros mismos, dice el apóstol, allí se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La advertencia es terrible, no solamente ataques externos, pero de entre vosotros mismos. Ahora, cada uno considérese a sí mismo. Un desvío de la verdad, el aceptar algunas otras enseñanzas que no son correctas de acuerdo con la Escritura, el dar más énfasis a la experiencia que a la verdad. Es que yo vi, es que
verdaderamente el Espíritu de Dios. Miren, hay tanto engaño. Terrible. Están al acecho. Están al acecho. Y aún entre nosotros mismos, tristemente, se levantarán enemigos de la verdad. Uno de los estudios que el hermano presentaba era esto: alguien que es enemigo de la verdad y no resiste y quiere ser primero entre todos, siempre inicia descreditando a quien explica la verdad, a quien predica la verdad. Siempre es un marco claro ahí. En otras palabras, siempre busca descreditar. No sabe predicar, no sabe enseñar. Eso dice, no tiene otra predicación. A lo mejor no la tiene, tiene que estudiar. Pero el punto es que siempre busca descreditarle. Y a veces casi siempre va a calumnias mismas. El pastor tiene que ser tan claro en muchos de los aspectos de su vida. No pongo a nadie, si voy solo en mi carro y veo una hermana allí o una señorita que va caminando, no puedo levantarla y sentarla aquí a mi lado. No hago eso. Qué malo, qué malo soy. No. Y he dicho a la iglesia esto, no voy a hacerlo, porque yo sé que siempre habrá alguna calumnia o alguna murmuración en eso. Ay, hermano, qué bárbaro, usted es bien exagerado, usted. No, eso no, qué bárbaro. No lo pena. Si haces eso seguido, tarde o temprano, empiezan a surgir ideas en tu cabeza. Porque así sucede. Tiene que ser puro. El apóstol le decía a Timoteo así de esa manera: consérvate puro y vivir con toda pureza. No debía ser tachado en nada. Ser el marco de un líder cristiano, de un creyente. Ese es un líder. Ese es un hombre que ama al Señor y está en primer lugar en su vida. Surgirían entre medio, como ha sido así, como ha surgido de esta manera. Mirad, es la expresión, es un imperativo, es una orden que él como apóstol y los envía a una completa vigilancia. El marco siempre dice primero, la idea es de nosotros mismos. Uno diría, bueno, ¿soy yo un peligro para la iglesia? Sí, puedo ser un peligro para la iglesia. Puedo ser yo mismo a la iglesia. Por lo tanto, habrá de haber hombres y varones listos en la verdad para identificar situaciones y decirme con claridad: esto no es así. Esto no es así. A veces hay situaciones, me decían,